Capítulo 15. El derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen. Inviolabilidad del domicilio y secreto de las comunicaciones. En Marrío, 1. Los derechos del artículo 18 de la Constitución, significado constitucional, 2. El derecho al honor, 2.1, concepto de titularidad, 2.2. Derecho al honor, libertad de expresión y derecho a la información. Derecho a la intimidad personal, 3.1, concepto, 3.2. Titularidad 4, derecho a la propia imagen, 4.1, concepto. 4.2, titularidad. 4.3, relevancia de la actividad del sujeto. 5. La Ley Orgánica 1/1982, de 5. Mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. 6. Libertad. Inomática y protección de datos, legislación y jurisprudencia. 6.1. Regulación multinivel. 6.2. El Reglamento General de Protección de Datos de la UE, 6.2.1. El Reglamento General de Protección de Datos, RGPD. Naturaleza. Objeto y ámbito, 6.2.2, principios del tratamiento de datos personales en el Reglamento General de Protección de Datos. 6.3, protección de datos y jurisprudencia del Tribunal de Justicia y del Tribunal Constitucional. 6.3.1, Tribunal de Justicia. 6.3.2, Tribunal Constitucional, la creación jurisprudencial de derechos. 64, Legislación Española de Protección de Datos, Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales. 6 y 41, objeto de la Ley Orgánica 642, ámbito de aplicación. Los títulos y exilas artículos 89 a 94. 6.43, principios de protección de datos en la Ley Orga. Mica 3/2018, de 5 de diciembre. 64.4, derechas de las personas para la protección de sus datos personales. 645, autoridades autonómicas de protección de datos. 6.5, los derechos digitales. 7. La inviolabilidad del domicilio. 7.1, concepto. 7.2, titularidad. 7.3, supuestos de entrada en el domicilio. 7.4, protección penal. 8. El secreto de las comunicaciones. 8.1, concepto. 8.2, titularidad. 8.3, protección penal. 1. Los derechos del artículo 18 de la Constitución, significado. Constitucional artículo 18c1, se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. El Z al domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito. J. Se garantiza el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial. 4. Ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos. El Convenio Europeo de Derechos Humanos no reconoce expresamente el término intimidad, pero sí, en su artículo 8, el derecho a la vida privada y familiar que ha venido tutelando ese ámbito propio de cada persona en la que no deben autorizarse intromisiones ilegítimas, aunque intimidad y privacidad no son conceptos sinónimos. En el ámbito jurídico. El mencionado artículo y del CE dice: toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio y de su correspondencia. 2. No podrá haber injerencia de la autoridad pública en el ejercicio de este derecho salvo cuando esta injerencia esté prevista por la ley y constituya una medida que, en una sociedad democrática, sea necesaria para la seguridad nacional, la seguridad pública, el bienestar económico del país, la defensa del orden y la prevención de las infracciones penales, la protección de la salud o de la moral o la protección de los derechos y las libertades de terceros. Por su parte, el artículo 11 de la Carta de Derechos Fundamentales, en la misma línea seguida por el Convenio Europeo, no menciona el honor, pero sí consagra el derecho a la vida privada y familiar, incluyéndose en estos conceptos el domicilio y las comunicaciones, dice el artículo 7. Toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio y de sus comunicaciones. La protección de datos que, como veremos más adelante, se ubica en el artículo 184c, está también contemplada tanto en el Tratado de la Unión Europea, art. 39, como en el Tratado de Funcionamiento, art. 16, y en la propia Carta de los Derechos Fundamentales, la cual, en su artículo 8, establece que toda persona tiene derecho a la protección de los datos de carácter personal que la conciernan. 2. Estos datos se tratarán de modo leal, para fines concretos y sobre la base del consentimiento de la persona afectada o en virtud de otro fundamento legítimo previsto por la ley. Toda persona tiene derecho a acceder a los datos recogidos que la conciernan y a su rectificación. 3. El respeto de estas normas quedará sujeto al control de una autoridad independiente. El artículo
18 de la Constitución regula, pues, varios derechos diferentes coembargo, tienen en común proteger la esfera más privada del individuo. De entre ellos, el derecho a la intimidad, el derecho al honor y a la propia imagen, compone el marco básico de esta protección, mientras que la inviolabilidad del domicilio, el secreto de las comunicaciones y la limitación de la informática son ámbitos específicos que, sin perjuicio de su naturaleza de derechos públicos subjetivos, actúan la bien como garantías del derecho al honor y del derecho a la intimidad. El legislador ordinario ha desarrollado los derechos contemplados en el apartado primero del artículo 18 en una sola norma, la Ley Orgánica Mayo de 1982, de 5 de Mayo de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la imagen, con independencia de las normas penales que igualmente tutelan estos derechos. La regulación del resto de los derechos incluidos en este artículo 18 se encuentra en diferentes normas a las que se aludirá más adelante. Las constituciones históricas españolas no recogieron el derecho al juego intimidad personal, aunque sí se refirieron en algún caso a la inviolabilidad del domicilio universal de la correspondencia. En el derecho comparado encontramos también escasas referencias, pero estos derechos, sí están contemplados en el artículo 12 de la de Derechos Humanos y en el artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 2. El derecho al honor 2.1. Concepto y titularidad. El derecho al honor es uno de los derechos de la personalidad, inherente a la dignidad de la persona, que define un ámbito de la vida del individuo inmune a las perturbaciones de los poderes públicos y de los terceros. Este derecho de inmunidad permite a la persona rechazar cualquier intromisión no autorizada en el ámbito de su vida personal, que afecte a la valoración que dicho sujeto se tenga en su ámbito personal o social. No existe un concepto del derecho al honor en la Constitución ni tampoco en la Ley Orgánica 1/1982. El Tribunal Constitucional ha señalado la dificultad existente en encontrar dicha definición en nuestro ordenamiento jurídico, STC 223/1992, de 14 de diciembre, ya que es un concepto dependiente de normas, valores e ideas sociales vigentes en cada momento y, por tanto, un concepto jurídico indeterminado. Sin perjuicio de ello, el tribunal ha ido delimitando una cierta definición de derecho al honor afirmando que la vulneración del honor ha de asociarse al desmerecimiento en la consideración ajena. En la citada sentencia 223/1992, el Tribunal Constitucional afirma expresamente que, en nuestro ordenamiento no puede encontrarse una definición del honor, que resulta así jurídicamente indeterminada. De alguien. Nada. El denominador común de todos los ataques o intromisiones ilegítimas en el derecho al honor es el desmerecimiento en la consideración ajena. Artículo 7.7 del 11.1982, como consecuencia de expresiones proferidas en descrédito o menosprecio, o que fueren tenidas en el concepto público por afrentosas. Este precepto considera intromisiones ilegítimas, entre otras, la imputación de hechos o la manifestación de juicios de valor a través de acciones o expresiones que, de cualquier modo, eslonen la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentando con propia estimación. En todo caso, el concepto de derecho al honor se relaciona con la sellón y fama de una persona, su prestigio profesional o su dignidad personal. STC 40/1992, de 30 de marzo. En este sentido, el artículo 2.1 de la Ley Orgánica 1982, de 5 de mayo, dispone que, menor que la protección civil del honor, de la intimidad y de la propia imagen quedará delimitada por las leyes y por los usos sociales atendiendo al ámbito que, por sus propios actos, mantenga cada persona reservada para ese y misma o su familia mayor que derecho al honor, pues, puede tener una significación relativa y ser valorado de manera diferente en razón de los grupos sociales o de especiales circunstancias personales, por ejemplo, personas con relevancia pública, relatividad que influye en su régimen jurídico. N. En cuanto a la protección del derecho al honor de las personas. Necesidad o no de la revelación o que ejerzan funciones políticas y representativas, los tribunales han distinguido entre la herítica a las instituciones y la vejación hacia las personas que las dirigen, o la de informaciones y críticas en relación con el desempeño de un cargo público en las que el criterio de interés general se muestra insuficiente. 782. La caracterización conceptual del derecho al, como ha señalado C. Chinchilla, honor se ha visto completada con unos elementos definidores de su contenido, definidos por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. A. La íntima conexión entre el derecho al honor y la dignidad de la persona, institucionalizada en el artículo 10.1 c. STC 105/1990, de 6 de junio. B. Su carácter personal, que hace del derecho al honor un derecho de las personas individualmente consideradas. En este sentido, sin embargo, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha abierto también la posibilidad de que las personas jurídicas, colectivos, comunidades o grupos públicos privados, reciban la protección derivada del artículo 18c, sino en razón del derecho al honor. Sí, sobre la base de una suerte de derecho a la fama y al buen nombre. STC 214/1991, de 11 de noviembre. Esta posición jurisprudencial es coherente con naturaleza
La posición del propio Tribunal Constitucional, que ha reconocido que las personas jurídicas pueden ser titulares de algunos derechos constitucionales siempre que tal titularidad sea coherente con sus fines y compatible con su propia. En este sentido, el Tribunal Constitucional comenzó afirmando que el derecho al honor correspondía solo a la persona individualmente considerada, aunque, en su sentencia 139/1995, de 26 de septiembre, sin rechazar su doctrina anterior, aceptó que las personas jurídicas eran portadoras de prestigio y autoridad moral, conceptos, aunque no equiparables al honor, sí merecedores de protección, dentro del artículo 18c. De otra parte, la jurisprudencia ha reconocido expresamente que los partidos políticos pueden ser titulares del derecho al honor, en relación con su reputación o buen nombre. C. En cuanto a la toma en consideración de la actividad profesional o laboral del recurrente o de su proyección pública, el Tribunal Constitucional ha considerado que tales circunstancias son relevantes para ponderar si ha habido o no violación del derecho al honor, entre otras muchas, STC 216/2006, que denegó el recurso de amparo interpuesto en el caso Corcuera UE. El Mundo, por la publicación de una información relativa a la propiedad de un chalet en el contexto de un procedimiento judicial sobre fondos reservados. Derecho al honor y libertad de expresión y derecho a la información. El derecho al honor reconocido en el artículo 18.1c ha entrado frecuentemente en conflicto con la libertad de expresión y el derecho a la información regulados en el artículo 20.1c y es muy abundante la jurisprudencia del Tribunal Constitucional al respecto. 86. E1 Alto Tribunal sentó tempranamente la doctrina de que, en los conflictos entre el derecho al honor y la libertad de expresión y el derecho a la información, debían ponderarse los derechos en conflicto, tratando de salvaguardar a los derechos enentados, de manera que tales derechos se puedan desarrollar sin que uno de ellos desaparezca. Se trata, pues, de sopesar los derechos en cuestión para que prevalezcan uno u otro al máximo, dentro de lo posible. $7. Así, por ejemplo, en STC 40/1992, de 30 de marzo, se afirma expresamente que en estos casos, la función del Tribunal Constitucional consiste en determinar si la ponderación judicial de los derechos en colisión ha sido realizada de acuerdo con el valor que corresponde a cada uno de ellos. Y, en caso de llegar a una conclusión afirmativa, confirmar la resolución judicial, aunque ésta venga fundada en criterios y razonamientos no aceptables, puesto que lo decisivo no es que la motivación de la resolución judicial sea o no acertada, sino que el ejercicio del derecho de información haya sido o no legítimo. La necesaria ponderación de los derechos es en conflicto a llevarse a cabo, sigue afirmando el tribunal, teniendo en cuenta la posición prevalente, que no jerárquica o absoluta, que sobre los derechos denominados de la personalidad del artículo 18c ostenta el derecho a la libertad de información del artículo 20.1e, CE, en función de su doble carácter de libertad individual y de garantía institucional de una opinión pública libre. STC 104/1986, de 17 de julio u posteriores, siempre que la información transmitida sea veraz y esté referida a asuntos de relevancia pública, que son del interés general por las materias a que se refieren por las personas que en ellos intervienen. SSTC 1071988, de y de junio, 171/1990, 172/1990, ambas de 12 de noviembre. El Tribunal Constitucional, en su sentencia 78/1995, de 22 de mayo, definió los parámetros de análisis en los casos de colisión de estos derechos. La no existencia de derechos fundamentales absolutos, ni de límites absolutos. Astos. B. La delimitación de los derechos enfrentados distinguiendo entre la libertad de información y de expresión, por un lado, y el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, por otro. La importancia de los criterios de ponderación y D. La social consideración que debe tener en estos casos el ónimo es intención de injuriar. En la interpretación de estos derechos y en la ponderación entre ellos, el Tribunal Constitucional, aplicando la cláusula del artículo 10.1c, frecuentemente ha fundamentado sus resoluciones en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos FT, Manus y en el concepto de proporcionalidad que dicho órgano jurisdiccional internacional aplica, de forma que no se limite ningún derecho más allá de lo necesario que exista proporcionalidad entre tal limitación y la consecución del fin jurídico 788 para resolverlos. Conflictos entre el derecho al honor y la libertad de expresión o el derecho a la información. La jurisprudencia constitucional ha acuñado tres criterios 89. Inuriandi. A. Valorar el tipo de libertad ejercitada, tomando en consideración, en todo caso, el papel preponderante del derecho a la información en las sociedades democráticas. B. Considerar el interés público de la información en los casos de conflicto entre el derecho a la información y el derecho al honor. Y la condición de personaje público de quien alega la vulneración de su derecho al honor. Los personajes públicos no pierden, obviamente, su derecho al honor frente al ejercicio de la libertad de expresión y del derecho a la información, aunque en ciertos casos puede verse aminorada su intensidad 90. En suma, el conflicto entre el derecho al honor y la libertad de expresión y el derecho a la información se resuelven ponderadamente según los casos, aunque, cuando el conflicto implica al derecho a la información, la posición prevalente de este derecho en las sociedades democráticas actuales en función de su contribución a la formación de la opinión pública inclina frecuentemente la balanza a su favor.
3. Derecho a la intimidad personal. 3.1. Concepto. El derecho a la intimidad personal y familiar está regulado en el reiterado artículo 18.1 CE. En el apartado 4 del mismo precepto se establece la limitación legal del uso de la informática como garantía y tutela, entre otros aspectos, del derecho a la intimidad personal y familiar. Todavía el artículo 105 b de la Constitución restringe el derecho de acceso de los ciudadanos a los registros y archivos, en lo que afecte a la intimidad de las personas. El derecho a la intimidad personal y familiar permite al sujeto mantener fuera de la acción y conocimiento de terceros su ámbito personal y familiar. Para Pepe Lucas Murillo 791, el artículo 18.1 se contiene efectivamente tres derechos interrelacionados pero distintos, entre los que el derecho a la intimidad formo. Chaslao genéricamente. Destaca claramente frente a los demás, es clásica la expresión, derecho a estar solo. Derecho a ser dejado en paz, para definir el ámbito del derecho a la intimidad. En todo caso, nos encontramos ante una esfera de lo más íntimo y personal del sujeto que éste tiene derecho a reservarse para sí mismo. Como va sucediera con el derecho al honor, ni la Constitución ni la ley orgánica definen el concepto de intimidad. Debemos, pues, acudir a la interpretación que sea hecho de este derecho y a sus implicaciones y relaciones con otros bienes y derechos para concretar su alcance. Así, el derecho a la intimidad que corresponde a las la existencia nas físicas, en su doble dimensión personal y familiar, debe proteger y salvaguardar de un ámbito propio y reservado frente a la acción y el conocimiento de los demás, necesario, según las pautas de nuestra cultura, para mantener una calidad mínima de la vida humana. STC 231/1988. 39. De otra parte, el Tribunal Constitucional ha considerado que se vulnera el derecho a la intimidad cuando se hacen públicas informaciones personales sobre el sujeto que no son absolutamente imprescindibles para los fines legítimos que se persigan. Así, en la sentencia 70/2009 el Tribunal Constitucional otorga el amparo solicitado en el profesor de secundaria, al que su entidad educativa tramitó la baja por incapacidad laboral permanente, utilizando informes psíquicos privados que no fueron aportados por el profesor y sin justificar debidamente que esos informes podrían ser la única información válida para decidir sobre la idoneidad del profesor para seguir impartiendo sus clases. Reiterada jurisprudencia constitucional ha señalado que el derecho a la intimidad, como los demás derechos y a pesar de su carácter básico en la protección de los ámbitos más cercanos a la persona, no tiene carácter absoluto y no puede considerarse vulnerado cuando se accede a aspectos relativos a la intimidad de una persona consecuencia, por ejemplo, de un mandato judicial. En el curso de la investigación esmarial, en un supuesto previsto por la ley a fin de investigar un hecho delictivo, pues en determinados casos como el de referencia la medida resulta necesaria para obtener las pruebas pertinentes, STC 25/2005, de 14 de febrero. 3.2. Titularidad. Por ser uno de los derechos de la personalidad y vinculado a la dignidad personal, o el derecho al honor antes analizado, STC 231/1988, de 2 de diciembre, 143/1994, de 9 de mayo, la titularidad del derecho a la intimidad personal le corresponde a la persona física. El Tribunal Constitucional ha confirmado que la intimidad le corresponde a la persona física durante su vida, con la muerte desaparece el ámbito vital protegido por el derecho a la intimidad, aunque la dimensión familiar del DIR permitiría a los familiares y a quien tenga la representación legal del difunto solicitar su amparo. FJ 4 grados. La defensa o protección del derecho es ejercitable frente a todos, particulares y poderes públicos. 2. Este derecho corresponde a nacionales y extranjeros, tal y como se deduce de lo preceptuado en la Constitución Española, art. 13, del artículo 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, del artículo 8 Convenio Europeo de Derechos Humanos, 3 y en la Ley Orgánica 42000, de 11 de enero, de Derechos Libertades de los extranjeros en España y su integración social, la cual reconoce la intimidad familiar de los extranjeros residentes, art. 16, y la intimidad familiar de los extranjeros internados en establecimientos públicos, siempre que el centro cuente con la estructura necesaria, art. 62 bis, y para la valoración de este derecho, y como también sucede con el derecho al honor, debe distinguirse, como ha señalado el Rebollo Delgado, entre la persona física privada y aquella que posee cierta relevancia pública ya sea por un determinado estatus profesional o social o su vinculación a alguna actividad de relevancia pública. En estos casos, el derecho a la intimidad puede verse matizado. Igualmente señala este autor la extrema dificultad de otorgar la titularidad del derecho a la intimidad a las personas jurídicas ya que éstas no son titulares de derechos de la personalidad y no tienen ámbito de vida privada personal o familiar que pudiera ser hipotéticamente vulnerado. 795. 4. Derecho a la propia imagen. 4.1. Concepto. El derecho a la propia imagen acompaña, en el apartado 1 del artículo 18 CE, a los derechos al honor y a la intimidad de los que se ha tratado anteriormente.
Este derecho es, en cierta medida, una manifestación tanto del derecho al honor como del derecho a la intimidad personal, ya que la propia imagen, la figura física de un individuo son la carta de presentación de una persona en su entorno social. Por ello, la perturbación de su imagen puede dañar también su honor. Pero, por otro lado, el acceso y, en su caso, la utilización de la imagen de una persona sin su autorización es, sin duda, una vulneración de su derecho a la intimidad 796. El derecho a la propia imagen comprende, en suma, el derecho a controlar la difusión del aspecto más externo, el de la figura humana 797, a pesar de esta vinculación del derecho a la propia imagen con el derecho al honor y a la intimidad aqueles. Como ha señalado M. L. Balaguer 8, un derecho autónomo, como a Carrillo 799, derechos como el de la propia imagen, como sucede con el derecho a la. Ha señalado M. Intimidad, responden por naturaleza a un contexto social en el que el fenómeno de la comunicación y la difusión de sonido e imagen definen un modelo de sociedad y relaciones sociales. El derecho a la propia imagen se configura, sigue afirmando mismo autor, como una parte esencial del individuo a la que el ordenamiento atri. Eficacia jurídica con efectos erga omnes. El derecho fundamental a la propia imagen atribuye a su titular un derecho a determinar la información gráfica generada por sus rasgos físicos personales que puede tener difusión pública y faculta a su titular a menor que impedir la obtención, reproducción o publicación de la propia imagen por parte de un tercero no autorizado, sea cual sea la finalidad, informativa, comercial, científica, cultural, etc. Perseguida por quien la capta o difunde, STC 81/2001, de 26 de marzo, FJ 2 grados. En consecuencia, la protección de la propia imagen, en el artículo 18, 1c, permite al sujeto decidir acerca de su imagen, figura o apariencia al fin de controlar la representación, difusión, publicación o reproducción de la propia efigie, de forma que ésta no pueda ser utilizada sin su autorización. El derecho a la propia imagen protege un ámbito propio y reservado frente a la acción y conocimiento de los demás, según las pautas de nuestra cultura, para mantener una calidad mínima de la vida humana, STC 231/1988, de 2 de diciembre. El contenido del derecho a la propia imagen no comprende ni protege la posibilidad de que el sujeto adopte cualquier imagen y reivindique el respeto a la misma, STC 73/1982, de 2 de diciembre y 170/1987, de 30 de octubre, 800, al respecto ha señalado el tribunal que, en determinadas ocasiones, la imagen trasciende la esfera de lo estrictamente personal para pasar al ámbito de las relaciones sociales y profesionales en que pueda desarrollar su actividad. Estas relaciones profesionales o laborales pueden matizar o establecer requisitos de apariencia física que no vulneran el derecho a la propia imagen contenido en el artículo 18, 1c. 4.2. Titularidad. La titularidad del derecho a la propia imagen le corresponde a la persona física, que es quien tiene imagen física en sentido estricto. Sin embargo, como señala M. Alegre, el artículo 7.6 de la Ley Orgánica 1/1982 de 5 de MIU, junto con la imagen, menciona el nombre de una persona, protegiéndolo frente a determinadas acciones o de carácter comercial o análogo, aspecto en el que podría encontrarse incluida. En zona jurídica, esta posición es, además, concordante con la doctrina del TRIU. Algún cascero constitucional, entre otras STC 19/1983, de 14 de marzo, al señalar que, en materia de titularidad de derechos de las personas jurídicas, debe estarse al supuesto concreto y resolver según las circunstancias del caso, lo cual permite afirmar que, en caso, también las personas jurídicas podrían ser titulares de este derecho. Los menores son titulares del derecho a la propia imagen, aunque su defensa corresponde a los padres o tutores legales. El Tribunal Constitucional se ha pronunciado en un número relevante de casos en los que el derecho cuestionado era la imagen de menor. En estos casos, el Tribunal Constitucional, además de aplicar los criterios ponderación habituales, incluye el mejor interés del menor como tutela. Especifica. Así, entre otras, en la STC 158/2009, en la que los padres de un menor ocurrieron la publicación de una foto con la imagen de su hijo en una clase de pedía con un pie de foto que decía, los discapacitados necesitan todo tipo de logo. Sion desde sus primeros años de vida, alegando que ni su hijo había autorizado la publicación. 4.3. Relevancia de la actividad del sujeto. Aten. Discapacitado. El Tribunal Constitucional ha confirmado que debe tomarse en 1. Consideración la actividad profesional, laboral o la relevancia pública de la persona que alega la viola. Sion de su derecho como uno de los criterios para ponderar el derecho a la imagen con la libertad de expresión y el derecho a la información, como también hizo en relación con el derecho al honor. Así, en varias de sus sentencias, el tribunal pondera específicamente la situación profesional o laboral de recurrente en relación con las alegaciones sobre la violación del derecho a la propia imagen.
En ocasiones de esta ponderación, deduce que el recurrente está obligado a soportar lo que él considera una intromisión en su derecho como consecuencia de su posición profesional o laboral o de su relevancia pública y que, en consecuencia, no hay violación del derecho fundamental a la propia imagen. En otras ocasiones, sin embargo, el tribunal confirma que el sujeto que carece de dicha relevancia pública o profesional no está obligado a soportar ninguna acción en el ámbito de la protección de su derecho a la propia imagen y concede el amparo solicitado. Como ejemplo del primer caso, podemos citar la STC 72-2007 del 16 de abril, que resolvió el recurso de amparo presentado por un agente de la Policía Municipal de Madrid contra Diario 16 por intromisión en su derecho a la imagen, como consecuencia de la publicación en la portada del periódico de una fotografía tomada durante una actuación profesional de auxilio a una comisión judicial para el desalojo de determinadas viviendas, fotografía que identificaba plenamente y en primer plano a la demandante, e ilustrada con él. Propia. Titular, desalojo violento, el Tribunal Constitucional, siguiendo su doctrina, tomó en consideración la actividad profesional de la recurrente y afirmó que se trataba de la imagen de una persona en el ejercicio de un cargo público, art. 8.2 lo, y que la fotografía en cuestión fue captada con motivo de un acto público, un desalojo por orden judicial, en un lugar público, una calle de un barrio madrileño, y que la información, además, era veraz y tenía trascendencia pública. Los hechos, además, no requerían el anonimato, último inciso del art. 8.12 de la Ley Orgánica, ya que no había razones de seguridad para ocultar el rostro de un funcionario policial por el mero hecho de intervenir, en el legítimo ejercicio de sus funciones profesionales, en una actuación de auxilio a una comisión judicial encargada de ejecutar una orden de desalojo. En consecuencia, el tribunal rechaza el recurso presentado por la recurrente en base, principalmente, a su actividad profesional, pero, ya se ha señalado, el tribunal ha aceptado otros recursos de amparo en cuya ponderación el derecho a la propia imagen del recurrente prevaleció sobre el derecho a la información. Tal fue el caso resuelto en la STC 77-2009, de 23 de marzo, en la que un particular alegó violación de su derecho a la propia imagen contra la publicación en la revista Interview, de unos reportajes sobre la secta CIS, a la que se la relacionaba con un negocio de prostitución en el que se vinculaba al recurrente y con aportación de fotografías tomadas sin la autorización del sujeto y en el ámbito privado. El Tribunal Constitucional estimó que no concurrían circunstancias que avalaran la toma de imágenes del recurrente ya que, sin que medie autorización del mismo, solo sería admisible tal toma de imágenes cuando la propia conducta del afectado o las circunstancias en las que se encuentre inmerso, pudieran justificar que prevalezca el interés ajeno o el público sobre el propio interés del afectado. Por todas, STC 72-2007, de 16 de abril, FJJ 3, STC 127-2003, de 30 de junio, FJ 8, STC 156-2001, de 2 de julio. En este caso, el Tribunal Constitucional estima que se ha producido violación del derecho fundamental a la propia imagen. 5. La Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen como antes se señaló. La Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, ha desarrollado los derechos contenidos en el artículo 18c, a los que, en algunos de sus preceptos, se refiere como un solo derecho al honor, la intimidad y la propia imagen. Tras el análisis de los derechos al honor, la intimidad y la propia imagen de forma individual, corresponde ahora analizar algunas de las previsiones de la ley que afectan a estos derechos, en su conjunto. El requisito para conseguir la tutela prevista en esta ley es que los actos presuntamente lesivos del derecho no contarán con la autorización del sujeto, consentimiento que puede ser revocado en cualquier momento. Art. 2.3 lo, en este sentido, el artículo 2.2 de la ley establece que no se apreciará la existencia de intromisión ilegítima en el ámbito protegido cuando estuviera expresamente autorizada por ley o cuando el titular del derecho hubiera otorgado al efecto su consentimiento expreso. 801. Este consentimiento es revocable en cualquier momento, aunque la ley orgánica establece que pueden generar indemnizaciones por daños y perjuicios causados, incluyendo en ellos las expectativas justificadas. En el caso de los menores o personas con discapacidad deben prestar el consentimiento por ellos mismos si sus condiciones de madurez lo permiten, de acuerdo con la legislación civil. Cuando el sujeto no tenga la capacidad suficiente para prestar oentmiento, deberá otorgarse mediante escrito por su representante legal, quien estará obligado a poner en conocimiento previo del Ministerio Fiscal el consentimiento proyectado. Si en el plazo de 8 días el Ministerio Fiscal se opusiere, resolverá el juez. Como se señaló anteriormente, aunque el sujeto directo de los derechos del artículo 18c es la persona física viva, la ley orgánica y la jurisprudencia han reconocido el alcance jurídico de estos derechos para personas jurídicas y para personas físicas fallecidas. En este último caso, el artículo 4 de la ley orgánica permite que las acciones de protección civil del honor, la intimidad o la imagen de una persona fallecida puedan ser ejercitadas por quien haya designado a tal efecto por la persona afectada, en su testamento. Esta representación puede también ser ejercida por una persona jurídica. El artículo 7 de la Ley Orgánica detalla los actos que pueden tener la consideración de intromisiones ilegítimas de conformidad con lo regulado en la propia ley. 1. El emplazamiento en cualquier lugar de aparatos de escucha, de filmación, de dispositivos ópticos o de cualquier otro medio apto para grabar o reproducir
La vida íntima de las personas. 2. La utilización de aparatos de escucha, dispositivos ópticos, o de cualquier otro medio para el conocimiento de la vida íntima de las personas o de manifestaciones o cartas privadas no destinadas a quien haga uso de tales medios, así como su grabación, registro o reproducción. 3. La divulgación de hechos relativos a la vida privada de una persona o familia que afecten a su reputación y buen nombre, así como la revelación o publicación del contenido de cartas, memorias u otros escritos personales de carácter íntimo. La revelación de datos privados de una persona o familia conocidos a través de la actividad profesional u oficial de quien lo revela. 5. La captación, reproducción o publicación por fotografía, filme o cualquier otro procedimiento de la imagen de una persona en lugares o momentos de vida privada o fuera de ellos, salvo los casos previstos en el artículo 8.2 de Tífico. La propia ley. Este precepto establece que no se considerarán intromisiones ilegítimas las actuaciones autorizadas o acordadas por la autoridad competente de acuerdo con la ley, ni cuando predomine un interés histórico, 100 o cultural relevante, en particular, el derecho a la propia imagen no pedirá su captación, reproducción o publicación por cualquier medio cuando se trate de personas que ejerzan un cargo público o una profesión de notoriedad o proyección pública y la imagen se capte durante un acto público en lugares abiertos al público. La utilización de la caricatura de dichas personas, de acuerdo con el uso social, la información gráfica sobre un suceso o acontecimiento público cuando la imagen de una persona determinada aparezca como meramente accesoria. 6. La utilización del nombre, de la voz o de la imagen de una persona para fines publicitarios, comerciales o de naturaleza análoga. La imputación de hechos o la manifestación de juicios de valor a través de acciones o expresiones que de cualquier modo lesionen la dignidad de persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación. R. La utilización del delito por el condenado en sentencia penal firme para conseguir notoriedad pública, u obtener provecho económico, o la divulgación de datos falsos sobre los hechos delictivos, cuando ello suponga el menoscabo de la dignidad de las víctimas. 802. Los apartados 5 y 6, antes citados, incorporan los límites del derecho a la propia imagen en torno a dos ejes: la esfera reservada que el sujeto haya salvaguardado para sí y su familia conforme a los usos sociales, y la relevancia o interés público de la persona cuya imagen se reproduce. El derecho a la propia imagen no comprende un derecho absoluto a la non Aresu. Mato, STC 99/1994, de 11 de abril. La Ley Orgánica 1/1982, de 5 de MIU, otorga una protección jurisdiccional ante la violación de los derechos contemplados en el apartado 1 del artículo 18c, que se concreta, de conformidad con lo estipulado en el artículo 9 de la propia Ley Orgánica, en la obtención de la tutela judicial por las vías procesales ordinarias o el procedimiento preferente previsto en el artículo 53.2c, y, subsidiariamente, mediante el de amparo ante el Tribunal Constitucional. La tutela judicial prevista en la ley orgánica comprenderá la adopción de todas las medidas necesarias para poner fin a la intromisión ilegítima de que se trate y restablecer al perjudicado en el pleno disfrute de sus derechos, así como para prevenir o impedir intromisiones ulteriores. De conformidad con lo establecido en el artículo 9, la tutela judicial comprenderá la adopción de todas las medidas necesarias para poner fin a la intromisión ilegítima de que se trate y, en particular, las necesarias para el restablecimiento del perjudicado en el pleno disfrute de sus derechos, con la declaración de la intromisión sufrida, el cese inmediato de la misma y la reposición del estado anterior. En caso de intromisión en el derecho al honor, el restablecimiento del derecho violado incluirá, sin perjuicio del derecho de réplica por el procedimiento legalmente previsto, la publicación total o parcial de la sentencia condenatoria a costa del condenado con al menos la misma difusión pública que tuvo la intromisión sufrida. Prevenir intromisiones inminentes o ulteriores. La indemnización de los daños y perjuicios causados. Propiación por el perjudicado del lucro obtenido con la intromisión ahí. Legitiman sus derechos. La vulneración de los derechos al honor, a la intimidad y a la propia imagen, permite la obtención de una indemnización. La ley establece la presunción de perjuicio a efectos de indemnización siempre que se acredite la intromisión ilegítima. A la indemnización se extenderá el daño moral que se valorará atendiendo a las circunstancias del caso y a la gravedad de la lesión efectivamente producida. Para avalo también tendrá en el beneficio que haya obtenido el causante de la lesión como consecuencia de la misma. Dispone, por último, la Ley Orgánica en su artículo 9,4 que las acciones de protección frente a las intromisiones ilegítimas caducarán transcurridos 4 años desde que el legitimado pudo ejercitarlas. 6. Libertad informática y protección de datos, legislación y jurisprudencia. 6.1. Regulación multinivel. En un tiempo relativamente breve la tecnología de la comunicación, de la obtención y difusión de datos e información han sufrido una transformación muy impactante que, sin duda, ofrece importantes ventajas y posibilidades a las modernas sociedades. El Estado, como ha señalado el Rebollo 03, precisa de gran parte de esta información para cumplir sus fines, pero un uso abusivo, incontrolado, sin palmante, poco cuidadoso puede generar la vulneración de los derechos de las personas. Este es el motivo por el que los ordenamientos jurídicos responden legislativamente a estas nuevas demandas de tutela de ámbitos de la libertad de las personas.
El apartado 4 del artículo 18 establece que la ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos. Así, pues, la Constitución no regula específicamente un derecho a la protección de datos de carácter personal que, sin embargo, ha llegado a constituirse en derecho con fundamento constitucional a través de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, respecto a la conformación inconstitucional del artículo 18.4c, como ha señalado L. Burguera. El texto aprobado se articula en torno a un mandato constitucional al legislador para que regule la limitación en el uso de la informática para tratar de proteger el derecho al honor y la intimidad personal y familiar 804. En España, es la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, la que regula esta materia, en marco establecido por el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, como se analiza en epígrafes posteriores. El derecho a la protección de datos de carácter personal ha sido regulado también, tanto en el ámbito del Consejo de Europa como en el de la Unión Europea, este último ámbito se trata en el epígrafe siguiente. Zonas tempranamente ya que, Europa, de 28 de enero. El Consejo de Europa prestó atención al problema de la protección de datos ya que, en 1981, aprobó el Convenio 108, del Consejo de enero de 1981, para la protección de las personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal, su protocolo adicional de 8 de noviembre de 2001, que España ratificó. Por tanto, el reconocimiento del derecho de datos personales tenía ya rango legal, y era plenamente aplica. A la protección de datos tiene España, cuando el Tribunal Constitucional lo confirmó como tal derecho. Las sentencias que se citan a lo largo de este capítulo. En 2018, el Consejo de Europa aprobó un nuevo protocolo de modificación del Convenio 108 para adaptarlo a las nuevas exigencias de la protección de datos ante nuevas tecnologías que, realmente, representó una nueva versión actualizada del ENIO 108.805, que se ha denominado Convenio 108, y que abarca todo tipo de convenio atamiento de datos, tanto en el sector público como en el sector privado, aumenta su grado de protección y adapta sus previsiones a los nuevos entornos tecnológicos. La Unión Europea se pronunció a favor de que los Estados suscribieran este nuevo protocolo, en interés de la Unión Europea, vinculando así los esfuerzos que para la protección de datos de carácter personal se llevan a cabo desde el Consejo de Eurona y desde la Unión Europea, ámbito del que se trata a continuación. 6.2. Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea. El derecho de la Unión Europea ha prestado siempre una atención preferente a la protección de datos personales. El Tratado de la Unión Europea dispone en su artículo 39 que, de conformidad con el artículo 16 del Tratado de Funcionamiento de Tulo, la Unión Europea, y no obstante lo dispuesto en su apartado 2, el Consejo adoptará una decisión que fije las normas sobre protección de las personas físicas respecto del tratamiento de datos de carácter personal por los Estados miembros en el ejercicio de las actividades comprendidas en el ámbito de aplicación del presente CAPI. Y sobre la libre circulación de dichos datos. El respeto de dichas normas estará sometido al control de autoridades independientes, en concreto, al control del Supervisor Europeo de Protección de Datos, SEP. Esta autoridad de control se creó en 2001 y tiene la responsabilidad de garantizar que las instituciones y organismos de la UE respeten el derecho de las personas a la intimidad en el tratamiento de sus pues personales. La decisión del Supervisor Europeo de Protección de Datos de 15 de mayo de 2020 por la que se adopta el reglamento interno del SEP, determina. Supervisor actuará de conformidad con lo dispuesto en el reglamento UE 2018/1725, en cualquier otro acto jurídico pertinente de la Unión y en la propia decisión, no, así como en el interés público como experto, así como un organismo independiente, fiable, proactivo y autorizado en el ámbito de la protección de la intimidad y de los datos personales. Art. 3. El mencionado artículo 16 del Tratado de Funcionamiento de la UE declara el derecho a la protección de datos de carácter personal. 1. Toda persona tiene derecho a la protección de los datos de carácter personal que le conciernan, y estableció el Parlamento Europeo y el Consejo establecerán, con arreglo al procedimiento legislativo ordinario, las normas sobre protección de las personas físicas respecto del tratamiento de datos de carácter personal por las instituciones, órganos y organismos de la Unión, así como por los Estados miembros en el ejercicio de las actividades comprendidas en el ámbito de aplicación del derecho de la Unión y sobre la libre circulación de estos datos. 16.2. Establece igualmente el artículo 16 que las normas que se adopten conforme a lo establecido en este artículo 16 se entenderán sin perjuicio de las normas específicas previstas en el artículo 39 del Tratado de la Unión Europea citado anteriormente. Por su parte, la Carta de los Derechos Fundamentales consagra específicamente el derecho a la protección de datos en su artículo 8.08, en el que establece la obligación del tratamiento leal de los datos, sobre la base del consentimiento del interesado o en virtud de regulación legal, y reconoce los derechos del afectado a acceder a sus datos y a obtener su rectificación. También el artículo 8 de la Carta, como hace el artículo 16 del TFUE, menciona el control de una autoridad independiente control que, como dijimos, asume el Supervisor Europeo de Protección de Datos.
complementariamente a lo establecido en los tratados y en la Carta de los Derechos Fundamentales, en la Declaración número 20, declaración relativa al artículo 16 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 0, la conferencia declara que, siempre que las normas sobre protección de datos de carácter personal que hayan de adoptarse un arreglo al artículo 16 puedan tener una repercusión directa en la seguridad nacional, habrán de tenerse debidamente en cuenta las características específicas de la cuestión, con lo que se introduce un margen de discrecionalidad a favor de los estados para regular estos específicos aspectos. Las previsiones de los tratados de la Carta han recibido una nueva regulación en el Reglamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/C, Reglamento General de Protección de Datos, RGPD, que entró en vigor el 25 de mayo de 2018. Como consecuencia de la este reglamento de la Unión Europea, Esgiata Clareva Leyo. De 5 de diciembre, de protección de datos personales y Granae. Digitales. Que sustituye a la Ley Orgánica 15/199, de producir Reglamento Europeo y la Ley Orgánica Española sea y Oren. Sion. 621 Reglamento General de Protección de Datos, RGPD, NARDE. Objeto invito que clamen no, UE 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de 2016 abril relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al realumiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y eroga la Directiva 95/46/C, RGPD, ha venido a regular esa María Gando normas anteriores, a naturalesu. El reglamento declara que la protección de las personas físicas en relación con el tratamiento de datos personales es un derecho fundamental, cir 12 de artículo 8,1 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, CEDFUE, y CL artículo 16,1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, TFUE, y reglamento. Aplica así en todos los Estados miembros de la Unión Europea, es vinculante tanto para las instituciones como para los Estados. B. Objeto. El objeto del reglamento es establecer las normas relativas a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de los datos personales y las normas relativas a la libre circulación de tales datos, protegiendo los derechos, libertades fundamentales de las personas físicas y, en particular, su derecho a la protección de los datos personales, art. 1,1 y 2. C. Ámbito de aplicación. El reglamento proclama también la libre circulación de los datos personales en la Unión, art. 1.3, la libre circulación de los datos personales en la Unión no podrá ser restringida ni prohibida por motivos relacionados con la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales. El ámbito de aplicación material cubre al tratamiento total o parcialmente tizado de datos personales, así como al tratamiento no automatizado de datos personales contenidos o destinados a ser incluidos en un fichero. De otro lado, el artículo D exceptúa algunas categorías de datos, las cuales no quedan sujetas a la regulación del reglamento, como los datos de una actividad no comprendida en el ámbito de aplicación del derecho de la Unión, los efectuados por una persona física en el ejercicio de actividades exclusivamente personales o domésticas, o los castrados por de las autoridades competentes con fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales, o de ejecución de sanciones penales, incluida la de protección frente a amenazas a la seguridad pública y su ámbito territorial. Ámbitos territoriales. El presente reglamento se aplica al tratamiento de datos personales, en los siguientes que se lleven a cabo por un establecimiento o persona de la Unión, con independencia de que el tratamiento tenga lugar en el territorio de la Unión. No, art. 3, 1 RGPD. Los que se lleven a cabo por un responsable o encargado no establecido en la Unión. Pero cuando el titular de los datos personales resida en la Unión en relación con ciertas actividades. Los que se lleven a cabo por un responsable o encargado no establecido en la Unión sino en un lugar en que el derecho de los Estados miembros sea de aplicación en virtud del derecho internacional público. El reglamento vincula igualmente a las instituciones de la Unión, las cuales deben respetar el contenido del reglamento o adaptar sus normas al mismo. 6.2.2 Principios del tratamiento de datos personales en el reglamento general de protección de datos. El artículo Tratamiento de los datos personales. 5 del RGP establece un conjunto de principios que deben aplicarse al A. Principio de licitud, lealtad y transparencia. Los datos serán tratados de manera lícita, leal y transparente en relación con el interesado. El reglamento establece que el tratamiento solo será lícito si se cumple, al menos, una de las condiciones estable. Citas en el artículo 6 y que, resumidamente, son consentimiento del interesado, ejecución de un contrato, miento,
Cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del trata. Protección de intereses vitales del interesado o de otra persona física, cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento, satisfacción de intereses legítimos, sin perjuicio de la protección de los intereses o los derechos y libertades fundamentales del interesado, en particular cuando tal interesado sea un menor. B. Principio. Terminados. D. Limitación de la finalidad. Los datos serán recogidos con fines de tratados explícitos y legítimos, y no serán tratados ulteriormente de manera incompatible con dichos fines. Se permite, sin embargo, el tratamiento ulterior de los datos personales e histórica o fines estadísticos, con fines de archivo en interés público, fines de investigación 100. Túfica el copyright, principio de minimización de datos. Datos. Los datos serán adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en relación con los fines para los que son tratados. Actit de los datos serán exactos y, si fuera necesario, actualizados. Se adoptan todas las medidas razonables para que se supriman o rectifiquen sin dilación los datos personales que sean inexactos con respecto a los fines para los que se tratan. Limitación del plazo de conservación. Los datos serán mantenidos de forma que se emita la identificación de los interesados durante no más tiempo del necesario. Narra los fines del tratamiento de los datos personales. Los datos personales podrán conservarse durante periodos más largos siempre que se traten exclusivamente con fines de archivo en interés público, fines de investigación científica o histórica a fines estadísticos, sin perjuicio de la aplicación de las medidas técnicas y organizativas apropiadas que impone el presente reglamento a fin de proteger los derechos y libertades del interesado. F. Integridad y confidencialidad. Los datos serán tratados de tal manera que se garantice una seguridad adecuada de los datos personales, incluida la protección en contra del tratamiento no autorizado o ilícito y contra su pérdida, destrucción o daño accidental, mediante la aplicación de medidas técnicas o organizativas apropiadas. Responsabilidad proactiva. El responsable del tratamiento será responsable del cumplimiento de lo dispuesto en el apartado de ley capaz de demostrarlo. Responsabilidad proactiva. El ordenamiento español, como se detalla en un epígrafe posterior, quedó obligado, como el resto de los Estados miembros, a adaptar su regulación a lo dispuesto si este nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos Personales, obligación que está cumplido con la aprobación de la mencionada Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales. Poemas, de la regulación general y muy amplia contenida en el RGPD, la Unión ya ha legislado sobre esta materia en diversos ámbitos específicos, no cubiertos total o parcialmente, por el RGPD, entre otras, cabe citar las siguientes directivas. Directiva, UE, 2016-680 relativa a la protección de las personas físicas. Lo que respecta al tratamiento de datos personales relacionados con infracciones penales o con la ejecución de sanciones penales, ya la libre circulación de dichos datos. Esta directiva tiene por objeto la protección del derecho a la protección de datos de los ciudadanos cuando dichos datos sean utilizados por las autoridades policiales y judiciales. La directiva regula muy específicamente la protección de datos personales de víctimas, testigos y sospechosos de delitos, además de facilitar la cooperación transfronteriza en la lucha contra la delincuencia y el terrorismo. España ha transpuesto esta 461. Directiva por Ley Orgánica 70 y 2021, de 26 de mayo, de protección 1 de datos personales tratados para fines de prevención, detección, investigación B. C. Juiciamiento de infracciones penales y ejecución de sanciones penales 12. Directiva 2009/136/C del Parlamento Europeo y diciembre de 2009, por la que se modifica la Directiva 2002/22/C al servicio universal y los derechos de los usuarios en relación del Consejo, de 25 de INU. Es relativa. 1. Con las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas, la Directiva 2002/58/CR. Relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas y el Reglamento 2006/2004 sobre la cooperación en materia de los consumidores. Esta directiva tiene por objeto el suministro de redes y servicios a comunicaciones electrónicas a los usuarios finales, garantizando la existencia de servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público, de buena calidad. En toda la Unión, la directiva establece también los derechos de los usuarios finales y las correspondientes obligaciones de las empresas que proporcionan redes y servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público. Directiva, UE, 2019/1024 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, relativa a los datos abiertos y la reutilización de la información del sector público, que tiene por objeto fomentar el uso de datos abiertos y estimar la innovación de productos y servicios para favorecer el potencial de la información del sector público para la economía y la sociedad europeas. 6.3.
Protección de datos y jurisprudencia del Tribunal de Justicia y del Tribunal Constitucional. 6.3.1 Tribunal de Justicia. El Tribunal de Justicia ha tutelado eficazmente el derecho a la protección de los datos de carácter personal en muy diversas sentencias, entre las que destacamos las siguientes. A. Protección de la vida privada. El Tribunal de Justicia declaró la invalidez de la Directiva 2006/24/C sobre la conservación de datos, STJV de 8 de abril de 2014, por representar una injerencia de especial gravedad en la vida privada y en el derecho a la protección de datos de personas. B. Motores de búsqueda en Internet. La STJV 13 de mayo de 2014, caso Google Spain, SL y Google INSV. La Agencia Española de Protección de Datos y un particular, el Tribunal de Justicia, reconoció el derecho al olvido respecto de los datos del particular afectado, que figura a la web de un periódico de garantía 313. Raban vinculados. En su posterior sentencia de 24 de septiembre de 2019, STJV de 24 de septiembre de 2019, C507/17, el Tribunal de Justicia limita la obligación de retirada de los datos motor de búsqueda correspondientes al conjunto de los CONRE personales a las versiones del Estados miembros de la UE. Posición coincidente con la que había señalado J. Sarion Beta 14. Relación a los posibles límites territoriales del ejercicio del derecho al olvido. 632 Tribunal Constitucional, la creación jurisprudencial de derechos. También el Tribunal Constitucional tiene una abundante jurisprudencia sobre el derecho a la protección de datos de carácter personal, concepto que ha elaborado el Alto Tribunal a partir de la previsión del artículo 18.4c con relación a la limitación de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar. Previamente, el tribunal se había ya pronunciado sobre la existencia de una libertad informática que le permitió encuadrar el derecho a la protección de datos de carácter personal. A. La libertad informática. Tribunal Constitucional declaró la existencia de un derecho fundamental de menor que el libertad informática en sus SCTC 254/1993, de 20 de julio, 94/1998, de 4 de mayo, y 202/1999, de 8 de noviembre y confirmó esta doctrina en la STC 292/2000, de 30 de noviembre. En la primera de las sentencias citadas, el tribunal entendió que el constituyente había querido poner de relieve en el artículo 18.4c los riesgos que puede entrañar el uso de la informática, motivo por el encomendó al legislador la garantía de los derechos expuesta. El de la ceros implicados, incorporando un instituto de garantía, como forma de una nueva forma de amenaza concreta a la dignidad y a los derechos de en sí mismo, un derecho o libertad fundamental mayor que persona mayor que, pero que es también, en sí, derecho a la libertad frente a las potenciales agresiones a la dignidad y a la libertad. 9. Que la persona provenientes de un uso ilegítimo del tratamiento mecanizado de datos. Reitera. Constitución llama, menor que la informática, STC 254/1993, de 20 de julio, FJ 6. Doctrina en SCTC 143/1994, FJ 7,11/1998, FJ 4. 94/1998, FJ 6,20219999. FL 2 y 292 no 00. De 30 de noviembre, conforme a esta doctrina, la garantía de la OPES, a, el sobre con SL. Vida privada de la persona y de su reputación poseen una dimensión positiva que ámbito propio del derecho fundamental a la intimidad. Y, art. 18.1. CE, y que se traduce en un derecho de control sobre los datos relativos a la propia persona, por lo resulta necesario configurar un derecho ex novo, la libertad informática como de derecho a controlar el uso de los datos insertos en un programa informático, o TData, y comprende, entre otros aspectos, la posición del ciudadano a que, habeas determinados datos personales sean utilizados para fines distintos de aquel legítimo o identificó su obtención, SCTC noviembre de 1998, FJ 5,94/1998, FJ 4. Esta doctrina jurisprudencial fundamentó la creación de un derecho específico a la protección de datos en la STC 292/2000, de 30 de noviembre, que resolvió el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el defensor del pueblo contra determinados preceptos de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos. Derecho que se analiza a continuación.
B. El derecho a la protección de datos. El Tribunal Constitucional definió un derecho a la protección de datos de carácter personal, con fundamento en el artículo 18.46 y las necesarias garantías del mismo en su STC 292/2000, de 30 de noviembre. Esta sentencia resolvió el recurso de ahí. Constitucionalidad interpuesto por el Defensor del Pueblo contra varios preceptos de la Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, entonces vigente. El Defensor del Pueblo alegó la jurisprudencia sobre el derecho fundamental a la intimidad y a la libertad informática, y los acuerdos internacionales ratificados por el Estado español sobre la materia, para defender que determinados artículos de la ley orgánica vulneraban los derechos fundamentales, como así fue declarado por el Tribunal Constitucional. Por tanto, con motivo de este recurso, el Tribunal Constitucional consagró un derecho a la protección de datos de carácter personal que, como tal, no está expresamente reconocido en la Constitución ESPA. En los fundamentos jurídicos de esta sentencia, el Tribunal Constitucional afirma que menor que, el contenido del derecho fundamental a la protección de datos consiste en un poder de disposición y de control sobre los datos personales que faculta a la persona para decidir cuáles de esos datos proporcionar a un tercero, sea el Estado o un particular, o cuáles puede este tercero recabar, y que también permite al individuo saber quién posee esos datos personales y para qué, pudiendo oponerse a esa posesión o uso, y que estos poderes de disposición y control sobre los datos personales constituyen parte del contenido del derecho fundamental a la protección de datos, concretan jurídicamente en la facultad de consentir la recogida, la obtención y el acceso a los datos personales, su posterior almacenamiento y tratamiento, así como su uso o usos posibles, por un tercero, sea el Estado o un particular mayor que, a su vez, menor que, ese derecho a consentir el conocimiento y el tratamiento, informático o no, de los datos. Lio. Como complementos indispensables, por un lado, la facultad de T. Requiere como per todo momento quien dispone de esos datos personales ya que uso los está sometiendo. Y, por otro lado, el poder oponerse a esa posesión y usos, exigiendo del titular del fichero que le informe de qué datos posee sobre su persona, accediendo a oportunos registros ya cientos, y cuyo destino han tenido, lo que alcanza también a abusar al sesionarios, y, en su caso, requerirle para que los rectifique o los cancele. STC 292/2000, FJ 7. Con esta sentencia, el Tribunal Constitucional dio un paso más en la interpretación del artículo 18,4 del que ya había deducido la existencia de una libertad infonática a la que añade un derecho específico a la protección de datos. Se encuentren o no informatizados, y cualquiera que sea el soporte en el que se encuentren. De todo lo dicho resulta que el contenido del derecho fundamental a la protección de datos consiste en un poder de disposición y de control sobre los datos personales que faculta a la persona para decidir cuáles de esos datos proporcionar a un tercero, sea el Estado o un particular, o cuáles puede este tercero recabar, y que también permite al individuo saber quién posee esos datos personales y para qué, pudiendo oponerse a esa posesión o uso. Estos poderes de disposición y control sobre los datos personales, que constituyen parte del contenido del derecho fundamental a la protección de datos, se concretan jurídicamente en la facultad de consentir la recogida, la obtención y el acceso a los datos personales, su posterior almacenamiento y tratamiento, así como sus usos posibles, por un tercero, sea el Estado o un particular. Y ese derecho a consentir el conocimiento y el tratamiento, informático o no, de los datos personales, requiere como complementos indispensables, por un lado, la facultad de saber en todo momento quién dispone de esos datos personales ya que uso los está sometiendo, y, por otro lado, el poder oponerse a esa posesión y uso, STC 254/1993. Por otro lado, el derecho a la protección de datos no es ilimitado. Sus límites piden tanto ser restricciones directas del derecho fundamental mismo, arts. 105b, 8.1, 18.1, 10.1, 104.1,31c, o bien pueden ser restricciones al modo, tiempo, lugar de ejercicio del derecho fundamental. La ley es la única habilitada por la Constitución. AD. Para fijar los límites al derecho fundamental a la protección de datos. B. Recopilación de datos sobre opiniones políticas y /diagonal 2019, de 22 de mayo de 2019, resolvió el recurso de inconstitucional. A interpuesto por el Defensor del Pueblo, contra el apartado primero del artículo 58 bis de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del régimen electoral general. LOREG. Incorporado por la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales. El apartado 1, de este artículo 58 bis 817. 817. Permitía a los partidos políticos, en el marco de sus actividades electorales. 1. La Vidas electorales. Recopilar datos personales relativos a las opiniones políticas de las personas declarando que dicha actividad se encontraba amparada en el interés público sin que se ofrecieran garantías adecuadas. Siempre. El Defensor del Pueblo alegó que en este precepto, el legislador no limita el tratamiento de datos personales que revelen opiniones políticas por parte de los partidos políticos en el marco de sus actividades electorales, y no establece cuáles son las o 9.
Garantías a las que se refiere el precepto impugnado, ni los criterios para determinarlas, ni el vehículo normativo que deba contenerlas, ni la autoridad o poder público que deba establecerlas, y ni siquiera realiza referencia alguna a los derechos de los titula. Res de los datos ni al modo y condiciones en que estos pueden ejercitarlos. En consecuencia, el derecho a la protección de datos de las personas no quedaba garantizado y resultaba, por ello, inconstitucional. El Tribunal Constitucional aceptó los argumentos del Defensor del Pueblo, constató que la previsión contenida en el artículo 58 bis. Apartado 1, no reunía las garantías necesarias para la debida protección del derecho fundamental a la protección de datos sobre opiniones políticas, cuya recopilación está prohibida, tanto en la legislación de la Unión Europea, artículo 9.1 del RGPD, como en la legislación española, art. 9, 2 Lobdic, por tratarse de una de las categorías específicas de datos, aunque en ambas normas caben excepciones, siempre que se den las garantías suficientes. El Tribunal Constitucional concluyó, como se ha indicado, que se había vulnerado el derecho a la protección de datos, art. 18.4c, en relación con el derecho a la libertad ideológica, artículo 16.1c, y, en consecuencia, anuló íntegramente el apartado 1 del artículo 58 bis lorg impugnado. 6.4. Legislación española de protección de datos, la orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales. Como se ha señalado, la Regulación General del Derecho a la Protección de Datos Personales en SPAFIA está contenida en el Reglamento Europeo analizado en EPIG. FES anteriores y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre. De protección de datos personales y garantía de los derechos digitales 8 y 8 aprobada como desarrollo de dicho reglamento europeo. Continúa vigente, en lo que no se oponga a la ley. Habilidad del domicilio. BRI. Orgánica antes citada, el Real Decreto 1720/2007, de 21 aprueba el reglamento de desarrollo de la ley de protección de datos de carácter de 21 de diciembre, por el que Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre. 641, objeto de la ley orgánica. Ley Orgánica de 2019, tiene un triple objetivo. Art. 1 de adaptar el ordenamiento jurídico español al Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea y completar sus disposiciones, regular el derecho fundamental de las personas físicas a la protección de datos personales, art. 18.4ce, con arreglo a lo establecido en el citado Reglamento General de Protección de Datos y en la propia ley orgánica. Garantizar los derechos digitales de la ciudadanía, conforme al mandato del artículo 18.4c. 64.2. Ámbito de aplicación. Títulos y los artículos 89 a 94, como ya se ha señalado al tratar del objeto de la ley orgánica, esta abarca dos grandes áreas: la protección de datos de carácter personal, títulos y la garantía de los derechos digitales, título X. Estos dos ámbitos deben ser tenidos en cuenta al analizar la ley, como sucede al describir el ámbito de la misma, como a continuación señalamos. El artículo 2.1 de la LOPDIC establece que lo dispuesto en los títulos y ALX y en los artículos 89 a 94 de la presente ley orgánica, es decir, los títulos que se refieren a la regulación sobre protección de datos, se aplica a cualquier tratamiento total o parcialmente automatizado de datos personales, así como al tratamiento no automatizado de datos personales contenidos o destinados a ser incluidos en un fichero. El apartado 2 del mismo artículo 2 detalla los ámbitos en los que la ley orgánica 0 se aplica y que coinciden con las materias igualmente excluidas por el Reglamento General de Protección de Datos, art. 2.2. No se aplica, pues, la ley orgánica al tratamiento de datos personales. En el ejercicio de una actividad no comprendida en el ámbito de aplicación del derecho de la Unión, estas actividades se rigen por lo dispuesto en su legislación específica, si la hubiere. Si no hay legislación específica, se aplica supletoriamente el Reglamento General y la ley orgánica. Se encuentran en esta situación, entre otros, los tratamientos realizados al amparo de la legislación orgánica del régimen electoral general, los tratamientos realizados en el ámbito de instituciones penitenciarias y los tratamientos derivados del registro civil, los registros de la propiedad y mercantiles. Por parte de los Estados miembros, cuando lleven a cabo actividades comprendidas en el ámbito de la política exterior y de seguridad y común. Capítulo 2 del título U del Tratado de la Unión Europea. Efectuado por una persona física en el ejercicio de actividades exclusivamente personales o domésticas. Por parte de las autoridades competentes, con fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales, o de ejecución sanciones penales, incluida la de protección frente a amenazas a la seguridad pública y su prevención. Llevado a cabo con ocasión de la tramitación por el Ministerio Fiscal de los procesos de los que sea competente, así como el realizado con esos fines dentro de la gestión de la oficina fiscal, se regirán por lo dispuesto en el Reglamento UE 2016/679 y la presente ley orgánica, sin perjuicio de las disposiciones de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, reguladora del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y de las normas procesales que le sean aplicables 20, pero la Ley Orgánica también excluye dos ámbitos más.
Los tratamientos sometidos a la normativa sobre protección de materias clasificadas, y el tratamiento de datos de personas fallecidas, ya que se estima que el derecho a la protección de datos se aplica a personas vivas, sin perjuicio de ello, la ley orgánica permite que los familiares, herederos o allegados de hecho puedan acceder a los datos personales de la persona fallecida y, en su caso, solicitar su rectificación o supresión, salvo que la persona fallecida lo hubiese prohibido expresamente o esté así establecido por ley. En todo caso, las y herederos sí podrán acceder a los datos de carácter patrimonial del causante. Si la persona fallecida era menor de edad, también están facultados para acceder a los datos y ejercer los derechos correspondientes, los representantes legales o el Ministerio Fiscal, si se trataba de una persona con discapacidad, además de los anteriores. También pueden actuar quienes hubiesen sido designados para el ejercicio de funciones de apoyo de la persona fallecida. Cuidadores siempre que tales facultades se entendieran comprendidas entre sus funciones de cuidado y apoyo. Siempre. 6.4.3 Principios de protección de datos en la Ley Orgánica 3/2018, desde A. Como hace el Reglamento General de Protección de Datos de la UE, también la Ley Orgánica incluye unos principios que se aplican a la protección de datos personales. NEISI, que son los siguientes. Exactitud de los datos. Art 4 Lobdig. Los deben ser exactos y, si fuese necesario, deben estar actualizados. Deber de confidencialidad. Toda persona que sea responsable, esté encargada o intervenga en el tratamiento de datos, estará sujeta al deber de confidencialidad, sin perjuicio de quedar igualmente obligada al secreto profesional. Si la actividad lo requiere. Art 5 Log. 3. Consentimiento del afectado. El consentimiento es toda manifestación de voluntad libre, específica, informada e inequívoca por la que la persona acepta, base mediante una declaración o una clara acción afirmativa, el tratamiento de datos personales que le conciernen. Art 6 Lobdig. 4. Datos de personas menores de edad. Solo los mayores de 14 años podrán otorgar un consentimiento válido a efectos del tratamiento de sus datos personales, salvo que la ley establezca la concurrencia de los padres o representantes legales del menor para un acto o negocio jurídico del que derive el tratamiento de los datos. Para el tratamiento de los datos de los menores de 14 años, se requerirá el consentimiento de quien ejerza la patria potestad o tutela, aunque estos pueden reconocer o dar valor al consentimiento del menor. Art 7 Lobdig. 5. Tratamiento de datos por obligación legal, interés público o ejercicio de poderes públicos. Estos casos deben estar contemplados en el derecho de la Unión Europea o en una norma con rango de ley, que puede establecer condiciones específicas para el tratamiento de los datos. Art 8 LOPDYGD. Categorías especiales de datos. Art 9 Lobdig. La legislación sobre protección de datos ha venido incorporando categorías especiales de datos a las que ha dotado de mayores garantías, por considerar que estas categorías de datos hacían especialmente vulnerables a las personas. Y podían generar una mayor vulneración de sus derechos, así fue reconocido. Convenio 108 de 1981, actual Convenio 108 más, en la Directiva 95/46/C del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, en la Ley Orgánica 15/1999, de protección de datos, ambas hoy derogadas. Actualmente, el Reglamento General de Protección de Datos y la vigente Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos y garantía de los derechos digitales, LOBDIG, incorporan estas categorías específicas de datos, aunque la Ley Orgánica lo hace por remisión al artículo 9.1 regla. Mento, que establece que quedan prohibidos el tratamiento de datos personas que revelen el origen étnico o racial, las opiniones políticas, las convicciones religiosas o filosóficas, o la afiliación sindical, y el tratamiento de datos genéticos, datos biométricos dirigidos a identificar de manera unívoca a y persona física, datos relativos a la salud, o datos relativos a la vida sexual o la orientación sexual de una persona física o, el también artículo 9 de la LOBDIG no incorpora un elenco de categorías específicas propias, sino que, como se ha señalado anteriormente, asume las incluidas en el 821. Reglamento Generali, haciendo uso del margen que el propio reglamento otorga a los estados, matiza o complementa las medidas de protección de estas categorías específicas. Por tanto, el reglamento ya ley orgánica. Por remisión incluyen una tajante prohibición de tratamiento de estos datos, aunque, en el apartado 2 del mismo artículo 9 el reglamento establece 10 escene. 10 excepciones o matizaciones a dicha tajante prohibición. Como ya se ha indicado, la ley orgánica matiza o completa la regulación de las excepciones como, por ejemplo, cuando no considera suficiente el consentimiento de la persona afectada para autorizar el tratamiento de datos para identificar la ideología. 7. Afiliación sindical, religión, orientación sexual, creencias o origen racial o NICO. Art 9, 1 LOBDIG. Tratamiento de datos de naturaleza penal. Solo pueden tratarse los datos nacionales relativos a condenas e infracciones penales, así como a procedimientos y medidas cautelares y de seguridad conexas, para fines distintos de los de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones
Nales o de ejecución de sanciones penales, cuando el tratamiento de dichos datos se encuentre amparado en el derecho de la Unión Europea, en la ley orgánica o en otras normas de rango legal. Art. 10 Lobdig. 6.44. Derechos de las personas para la protección de sus datos personales. Los derechos de las personas están recogidos en los artículos 15 a 22 del Reglamento General de Protección de Datos a los que la ley orgánica se remite en su artículo 12.1 y estos derechos pueden ejercerse directamente u por medio de representante legal o voluntario y son los siguientes. Derecho de acceso del interesado, art. 15 RGPD y art. 13 Lobdig. Derecho de rectificación, art. 16 RGPD y art. 14 Lobdig. Derecho de supresión, art. 17 RGPD y art. 15 Lobdig. Derecho a la limitación del tratamiento, art. 18 RGPD y art. 16. Derecho a la portabilidad, art. 20 RGPD y art. 17 Lobdig. Derecho de oposición y derechos relacionados con las decisiones individuales automatizadas, incluida la realización de perfiles, arts. 21 y 22 RGPD y art. 18 Lobdig. El artículo 6.4.5 Autoridades Autonómicas de Protección de Datos. 57 Lobdig regula las funciones de las autoridades autonómicas de protección de datos, las cuales pueden ejercer las funciones y potestades establecidas en los artículos 57, funciones de cada autoridad de protección de datos dentro de su territorio, y 58, poderes de investigación, del reglamento UE 2016/679. De acuerdo con la normativa autonómica y en el ámbito de sus competencias. En España 3 comunidades autónomas han creado sus respectivas autoridades de protección de datos, Cataluña, por Ley 322/2010, DL de octubre, de la Autoridad Catalana. Protección de datos, País Vasco, por Ley 2/2004, de 25 de febrero, de ficheros de datos de carácter personal de titularidad pública y de creación de la Agencia Vasca de Protección de Datos, Andalucía, por Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía. El art. 43 creó el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía. También la Comunidad Autónoma de Madrid creó su CIA de Protección de Datos, aunque fue suprimida el 25 de septiembre de Agencia de 2012822. 6.5. Los derechos digitales etiulos de la Lobdig incorpora la regulación y garantía de los denomina DNS Derechos Digitales, con fundamento en el mismo artículo 18.46 su mandato de limitación del uso de la informática para garantizar el honor, la intimidad personal familiar de los ciudadanos. El artículo 79 de la Ley Orgánica comienza declarando la aplicabilidad a Internet de los derechos y libertades constitucionales y de los tratados y convenios internacionales, en los que España sea parte, y la obligación de la sociedad de la información y de los proveedores de servicios de Internet a contribuir a garantizar la aplicación de dichos derechos y libertades. Son objeto de regulación en este título de la Ley Orgánica los siguientes dichas, arts. 8096 Derecho a la neutralidad de Internet, derecho de acceso universal a Internet, derecho a la seguridad digital. Derecho a la educación digital, en la que deberán formarse el profesorado. 23. Protección de los menores en Internet. La disposición adicional 19 establece un plazo de un año, desde la entrada en vigor de esta ley orgánica, para que el gobierno remita al Congreso de los Diputados un proyecto de ley dirigido específicamente a garantizar los derechos de los menores ante el impacto de Internet, que garantice su seguridad y luche contra la discriminación y la violencia que puede ejercerse a través de las nuevas tecnologías. Derecho de rectificación en Internet, derecho a la actualización de informaciones en medios de comunicación digitales. Derecho a la intimidad y uso de dispositivos digitales en el ámbito laboral, derecho a la desconexión digital en el ámbito laboral. Derecho a la intimidad frente al uso de dispositivos de videovigilancia y de grabación de sonidos en el lugar de trabajo. El ámbito laboral. Derecho a la intimidad ante la utilización de sistemas de geolocalización en derechos digitales en la negociación colectiva, protección de datos de los menores en Internet, derecho al olvido en búsquedas de Internet, derecho al olvido en servicios de redes sociales y servicios equivalentes, derecho de portabilidad en servicios de redes sociales y servicios equivalentes. Derecho al testamento digital, que regula los derechos de los familiares, herederos y representantes de la persona fallecida, con previsiones específicas para los menores y las personas con discapacidad. Esta regulación viene a dar tratamiento jurídico al impacto que los avances tecnológicos provocan en nuestra sociedad y, en particular, en el disfrute de los derechos fundamentales como intuyeron los constituyentes de 1978 y ha confirmado la ordinaria, constitucional y europea, preámbulo de la Ley Orgánica. 7. La inviolabilidad del domicilio. 7.1. Concepto. El artículo 18.2 de la Constitución declara que el domicilio es inviolable. 24. Prohíbe la entrada de cualquier persona en el mismo sin autorización del titular salvo que se cuente con la correspondiente autorización judicial. Por domicilio debemos entender el espacio en el cual el individuo vive sin estar sujeto necesariamente a los usos y convenciones sociales y ejerce su libertad más íntima. STC 22/1984, de 17 de febrero.
La intangibilidad domiciliaria es manifestación, como afirma P.J. González Trevijano, de uno de los derechos más sobresalientes que integran la denominada libertad civil, expresión, así, de aquellos ámbitos de libertad tutelados en la actualidad en la mayoría de las constituciones modernas, y atribuidos a todas las personas con independencia de su particular nacionalidad, para el pleno desenvolvimiento tanto de su actividad estrictamente física, como de la intelectual y moral. 825. La Constitución protege mediante esta inviolabilidad domiciliaria los ámbitos en que se desarrollan gran parte de la vida privada de la persona. Existe, pues, un nexo muy evidente entre esta inviolabilidad del domicilio y el derecho a la intimidad protegido en el mencionado artículo 18.1c, STC 221984, de 17 de febrero. A los efectos de la protección otorgada en el artículo 18.2c, puede ser considerado domicilio algunas propiedades que no son exactamente una casa o un pulso, p. Inversabilidad del domicilio. En algún caso, pueden considerarse domicilio unos terrenos de propiedad privada, STC 149/1991, de 4 de julio, si es domicilio a estos efectos, el espacio en el que habite el sujeto aunque, obviamente, no sea de su propiedad o la habitación de un hotel o una tienda de campaña dentro de una propiedad privada. 7.2. Titularidad. A las personas. También. El derecho a la inviolabilidad del domicilio corresponde a las personas físicas y, personas jurídicas, las cuales pueden tener domicilio propio, domicilio social. Por ejemplo, el Tribunal Constitucional ha confirmado esta atribución de titularidad, entre otras, en su STC. Su STC 137/1985, de 17 de octubre. 7.3. Supuestos de entrada en el domicilio. El anartado 2 del artículo 18c, señala expresamente tres supuestos en los que debe excepcionarse la inviolabilidad del domicilio. A. Cuando media autorización del titular que, en la mayoría de los casos, se resume por la acción de éste de permitir la entrada en el mismo ante cero, la autorización del titular convierte en legítima la entrada en el domicilio de manera que no es posible alegar después, ni por el titular ni por terceros que estuvieran en dicho domicilio, allanamiento de morada ni ningún tipo de entrada ilícita, entre otras, STC 209/2007, de 24 de septiembre. B. En caso de delito flagrante, es decir, cuando el delincuente es sorprendido o visto directamente o percibido de otro modo en el momento de delinquir, y c. Mediante resolución judicial, el juez al que se alude en el artículo 18.2c, no es necesariamente el juez penal, STC 22/1984, de 17 de febrero, ya que nada impide que autorice la entrada en un domicilio un juez de otro orden jurisdiccional, por ejemplo, del orden civil para la ejecución de una resolución judicial. Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana ha incluido algunas previsiones sobre este derecho. Así, su artículo 15 regula expresamente la entrada y registro en domicilio y edificios de organismos oficiales y dispone que los agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad solo podrán proceder a la entrada y registro en domicilio en los casos permitidos por la Constitución y en los términos que fijen las leyes, lo cual resulta coherente con el respeto al derecho fundamental que estamos comentando. Sin embargo, en el apartado 2 de este artículo 15 se regulan las causas legítimas que permitirían entrar en un domicilio sin autorización a las otros judicial mayor que se fijan en la necesidad de evitar daños inminentes y graves personas y a las cosas, en supuestos de catástrofe, calamidad, ruina inminente u semejantes de extrema y urgente necesidad. Este último concepto es abierto y no queda definido en la ley orgánica qué casos específicos podrían considerarse como de menor que urgente necesidad, lo cual requerirá y seguramente una interpretación jurisprudencial. C. Cuando las fuerzas y cuerpos de seguridad entren en un domicilio particular por estas causas, deben remitir inmediatamente sin dilación, dice orgánica, el acta o atestado que instruyan a la autoridad judicial competente, art. 15.4. La ley exonera de autorización la entrada en edificios ocupados por oficiales o entidades públicas, en cuyo caso no será preciso el consentimiento de la autoridad o funcionario que los tuviere a su cargo, artículo 15.3. En lo referente a los casos en los que proceda a obtener la resolución. ¿Organismos? Debe ser previa a la entrada en el domicilio, STC 199/1987, de 16 de diciembre, y no judicial, esta subsiguiente, salvo en el supuesto contemplado en el artículo 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, que hemos comentado más arriba. Artículo 15 de la Ley Orgánica. El Tribunal Constitucional ha confirmado en sus sentencias la exigencia de control de la autorización judicial que permite la entrada en un domicilio. A juicio del alto tribunal, al juez que otorga la autorización de entrada no le corresponde ni juiciar la legalidad del acto administrativo que pretende ejecutarse. Esta doctrina del Tribunal Constitucional se estableció inicialmente en relación con el juez de instrucción, que era quien antes de la reforma efectuada por la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la jurisdicción contencioso administrativa, LJCA, otorgaba este tipo de autorizaciones, aunque posteriores sentencias la han hecho aplicable a los jueces de lo contencioso administrativo, que son los ahora competentes para emitir aquellas en los casos en los que ello sea necesario para la ejecución de los actos de la Administración Pública, Art. 8.6 LJCA. Como señaló el propio Tribunal Constitucional en numerosas sentencias, entre otras, SCTC 160/1991, de 18 de julio, 136/2000, de 29 de MIU, en estos supuestos la intervención judicial no tiene como finalidad reparar una supuesta lesión de un derecho o interés legítimo, como ocurre en otros, sino que constituye una garantía y, como tal, está destinada a prevenir la vulneración del derecho. De ahí que, para que pueda cumplir esta finalidad preventiva que le corresponde, sea preciso que la resolución judicial que autorice la entrada en el domicilio se encuentre debidamente motivada, pues solo de este modo es posible comprobar, por una parte, si el órgano judicial ha llevado a cabo una adecuada ponderación de los derechos o intereses et conflicto y, por otra, que, en su caso, autoriza la entrada del modo menos restrictivo posible del derecho a la inviolabilidad del domicilio. Por este motivo, el otorgamiento de esta clase de autorizaciones no puede efectuarse sin llevar a cabo ningún tipo de control, pues, si así se hiciera no cumplirían la función de garantizar el derecho a la inviolabilidad del domicilio que constitucionalmente les corresponde. El juez debe comprobar que el interesado es el titular del domicilio en el que se autoriza la entrada, que el acto cuya ejecución se pretende tiene una apariencia de legalidad, que la entrada en el domicilio es necesaria para aquella y que, en su caso, la misma se lleve a cabo de tal modo que no se produzcan más limitaciones al derecho que consagra el artículo 18.12 que las estrictamente necesarias. 474. Para la ejecución del acto, SCTC 76/1992, de 14 de 23 de febrero, FJ 5, 171/1997, de 14 de octubre, FJ 3, 69/1999, de 26 de mayo, FJ 3, AA, 50/1995. Abril, 136/2000, de 29 de MIU, FFJJ 3 y 4. AOE figuran de manera precisa los aspectos temporales de la entrada, pues no puede quedar a la discrecionalidad unilateral de la administración el tiempo de su duración, STC 50/1995, de 23 de febrero. Las garantías anteriores tienen como fin asegurar que el derecho constitucional a inviolabilidad del domicilio no se restringe de modo innecesario y desproporcionado para el cumplimiento del fin, STC 69/1999, de 26 de abril. En definitiva, ha de concluirse que, desde la perspectiva constitucional, la resolución judicial por la que se autoriza la entrada en un domicilio se encontrará debidamente motivada y, consecuentemente, cumplirá la función de garantía de la inviolabilidad del domicilio que le corresponde, si a través de ella puede comprobarse que se ha autorizado la entrada tras efectuar una ponderación de los distintos derechos e intereses que pueden verse afectados y adoptando las cautelas precisas para que la limitación del derecho fundamental que la misma implica se efectúe del modo menos restrictivo posible, STC 139/2004, de 13 de septiembre. La Ley Orgánica 2/2002, de 6 de MIU, reguladora del control judicial previo del Centro Nacional de Inteligencia 20, modificó el artículo 342 de la Ley Orgánica del Poder Judicial a los efectos de establecer un control judicial de las actividades del centro que afecten a los derechos fundamentales reconocidos en el artículo 18.2 V3 de la Constitución y determinó tanto la forma de nombramiento de un magistrado del Tribunal Supremo específicamente encargado del control judicial de las actividades del Centro Nacional de Inteligencia, como el procedimiento conforme al cual se acordará o no la autorización judicial necesaria para dichas actividades. El plazo para acordarlas será ordinariamente de 72 horas, pudiendo reducirse, de forma extraordinaria, y por motivos de urgencia debidamente justificados, a 24. Intimidación. 7.4. Protección penal. El Código Penal Español, en sus artículos 202 a 204, regula los delitos de allanamiento de morada, de entrada en el domicilio de personas jurídicas y en establecimientos abiertos al público. El artículo 202 castiga con pena de prisión de 6 meses 2 años, al particular que, sin habitar en ella, entre en morada ajena o se mantenga en la misma contra la voluntad del morado, agravándose la pena si existe violencia. De igual manera, se establece pena de prisión de 6 meses a 1 año y multa de 6 a 10 meses, a quien entre o permanezca en el domicilio de las personas jurídicas, públicas o privadas, en un despacho profesional, oficina, establecimiento mercantil o establecimiento abierto al público fuera de las horas de apertura. Art. 203 CP. El artículo 204 del Código Penal impone la misma pena de los delitos antes mencionados en su mitad superior, a la autoridad o funcionario público que, fuera de los casos permitidos por la ley y sin mediar causa legal por delito, cometiere cualquiera de los hechos descritos en los artículos 202 y 203 citados, absoluta de 6 a 12 años. Por su parte, el artículo 534 establece nenas dion inhabilitación de 6 a 12 meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público de 2 6 años a la autoridad o funcionario público que, mediando causa por delito y sin respetar las garantías constitucionales o legales,
1. Entre en un domicilio sin el consentimiento del morador. 2. Registre los papeles o documentos de una persona u los efectos que se hallen en su domicilio, a no ser que el dueño haya prestado libremente su consentimiento. Si no devolviera al dueño, inmediatamente después del registro, los papeles, documentos y efectos registrados, las penas serán las de inhabilitación especial PA. Empleo o cargo público de 6 a 12 años y multa de 12 a 24 meses, sin perjuicio de la pena que pudiera corresponderle por la apropiación. El apartado 2 del artículo 534 citado, establece, además, que la autoridad o funcionario público que, con ocasión del lícito registro de papeles, documentos o efectos de una persona, cometa cualquier vejación injusta o dado innecesario en sus bienes, será castigado con las penas previstas para estos hechos, impuestas en su mitad superior, y, además, con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 2 a 6 años. 8. El secreto de las comunicaciones. 8.1. Concepto. El secreto de las comunicaciones queda protegido por lo establecido en el artículo 18.3c. Este derecho otorga al sujeto la posibilidad de mantener fuera del conocimiento de otro las comunicaciones realizadas por cualquier medio, aunque, especialmente, señala el precepto constitucional citado, las realizadas por vía postal, telegráfica y telefónica. En mi opinión, además, este derecho comprende la tutela de la comunicación mediante la red por email dentro de lo que esta técnica actualmente numerus clausus permite y cualquier otra puesto que el artículo 18.3 no contiene un NaN. Ni los medios expresamente citados en el artículo 18.3 gozan de mayor relevancia constitucional, ni de una común y especial naturaleza que las pudiera de las comunicaciones. Relevancia. Doras de un específico tratamiento jurídico 27. El secreto de las queda violado tanto si se intercepta materialmente la comunicación, por ejemplo, carta, como si se toma conocimiento del contenido, aunque el mensaje llegue a destinatario, por ejemplo, la interceptación de una llamada telefónica. Por otro lado, el derecho al secreto de las comunicaciones cubre tanto el contenido del mensaje o de la comunicación como otros datos que son igualmente relevantes en el contexto de dicha comunicación, como, por ejemplo, la identidad de los interlocutores. Las comunicaciones quedan protegidas contra cualquier intento de conocimiento por o no de arte de agentes públicos o privados, con total independencia a la relevancia. DRID 1995. Liidad del domicilio. La comunicación que no requiere versar sobre asuntos íntimos ni confidenciales. STC 114/1984, de 29 de noviembre. Por tanto, toda comunicación es secreta, aunque no necesariamente sea íntima ni relevante. 2. El Tribunal Constitucional confirmó su trina anterior declarando que era inconstitucional la intervención de las comunicaciones verbales directas entre los detenidos en las dependencias policiales, sin una expresa habilitación legal para ello. STC 145/2014, de 22 de septiembre. 8.2. Titularidad. Son titulares del derecho al secreto de las comunicaciones tanto las personas físicas como las personas jurídicas. Esta es, además, una diferencia entre este derecho al eneto de las comunicaciones y el derecho a la intimidad personal y familiar que no corresponde, por su propia naturaleza, a las personas jurídicas. Yello, aunque, como se ha señalado 29, las personas jurídicas no hablan materialmente por teléfono ni escriben cartas directamente, si reciben correspondencia y sus agentes, las personas físicas que actúan por ellas, si realizan esas actividades en relación con las funciones de dichas personas. En cuanto a las personas físicas, el derecho al secreto de las comunicaciones les corresponde también a los menores de edad en el ámbito familiar, aunque la doctrina se ha manifestado a favor de reconocer también a los padres cierto derecho a controlar las comunicaciones de sus hijos en atención a las obligaciones derivadas del artículo 39 CE, incluso, del derecho de los menores a la educación, art. 27 CE, al respecto. El artículo 4.1 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento sí. Beta 80. Reconoce que los menores tienen, entre otros, el derecho al secreto de sus comunicaciones y los padres o tutores y los poderes públicos quedan obligados a respetar estos derechos y a protegerlos frente a posibles ataques de terceros, sin perjuicio de la acción del Ministerio Fiscal, en defensa del menor, cuando legalmente proceda. Ejercicio directo por el menor de sus derechos o la posible intervención de los representantes legales debe regirse por el principio de madurez del menor. La protección de su interés superior, art. 9 de la Ley Orgánica de 1996, asterisco 1. 8.3. Protección penal. Como sucede con otros derechos fundamentales, el secreto de las comunicaciones tiene también protección penal. En este caso, en los artículos 535, corresponden CIA y 536. Telecomunicaciones. El artículo 535 CP tipifica el delito de violación de la correspondencia estable, siendo la pena de inhabilitación especial de empleo o cargo público de 2 a 6 años, para la autoridad o funcionario público que, mediando causa por delito, interceptare cualquier clase de correspondencia privada, postal o telegráfica, con violación de las garantías constitucionales o legales. Si, además, divulgare la información obtenida, se impondrá la pena de inhabilitación especial en su mitad superior y, más, ley multa de 6 a 18 meses.
Por su parte, el artículo 536 tipifica el delito de violación de las telecomunicaciones y establece la misma pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público de 2 a 6 años para la autoridad o funcionario público agente de estos, que, mediando causa por delito, interceptare las telecomunicaciones o utilizare artificios técnicos de escuchas, transmisión, grabación o reproducción del sonido de la imagen o de cualquier otra señal de comunicación, con violación de las garantías constitucionales o legales, si además se divulga o revela la información obtenida, se impondrán las penas de inhabilitación especial en su mitad superior y, además, la de multa de 6 a 18 meses.